reitero un poquito lo que vimos el martes pasado. ¿Por qué motivo? Porque hay una palabra que dice en el libro de Hechos capítulo 9, verso 15. Si ustedes no lo busquen, pero yo se lo voy a leer. Cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor, en el versículo 15 el Señor le dijo a Ananías esto. ¿Se acuerdan que Ananías fue a verlo a Saulo porque Saulo había quedado ciego? ¿Sí? Y dice que el Señor le dijo así: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Acá esto lo que dice acá en el capítulo 9, verso 15, es lo que se cumplió, lo que podemos ver nosotros acá en el capítulo 24, o mejor dicho, a partir del 22, del 23, cómo él se encuentra con los gobernantes y tiene que dar testimonio. Es interesante ver cómo él, ¿no es cierto?, hablando en nuestro idioma, no se achica, no tiene temor, al contrario, él estaba, recordemos que él estaba enteramente entregado a la predicación, ¿sí? Él estaba entregado, él estaba dispuesto, si era necesario, morir por causa de Jesucristo. Gloria al Señor. Y en este capítulo 24, creo que lo vimos ya nosotros el martes, pero lo vimos así todo, ¿no?, medio muy apurado, porque a lo mejor son pasajes que quizás nos gustaría ir al capítulo 28, cuando llega a la isla de Malta, cuando cruza el naufragio, ¿no? Pero acá es interesante también cómo él testifica, y cómo le testifica a los gobernantes, que es lo que acabamos de leer nosotros en el capítulo 9, verso 15, esa profecía. Ustedes pueden notar que lo que Dios le dijo se cumplió. ¿Cuántos creen eso, que lo que Dios nos dice se cumple? Claro que sí. Claro que sí, hermano. La Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no miente. Nosotros somos muy cambiantes, ¿sí? En enero, como solemos decir, decimos una cosa y cuando llega diciembre capaz que ni estamos. Pero Dios no es así. Dios no es así, hermano. Lo que Dios promete, lo va a cumplir. ¿Cuánto dicen amén a eso? Veamos un poquito acá un pantallazo, como quien dice el verso capítulo 24. 5 días después leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Está aburrido? ¿Qué me van a decir? 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulio, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Bueno, el verso 1, nosotros lo que vamos a ver acá es conspiración, ¿sí? Es, gloria al Señor, ensuciar a este hombre. Gloria al Señor. Hermanos, y quiero decirte que lo que el diablo hace en este tiempo es querernos ensuciar, te quiere ensuciar, te quiere detener, porque él no está contento, mucho menos con esta campaña que vamos a realizar, mucho menos con el grupo evangelístico que sale todos los sábados, ¿sí? Y él no se va a quedar tranquilo, al contrario, va a tratar de cortarnos el camino y de hacernos, gloria al Señor, retroceder, pero no puede porque está vencido. Y acá dice que este Ananías, que era el sacerdote de aquel tiempo, con algunos de los ancianos se habían juntado y había un tal orador llamado Tertulio y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Fueron ante el gobernador y a hablar en contra de Pablo, ¿sí? Y cuando este fue llamado, este Tértulo comenzó a acusarle diciendo, debido a ti gozamos de gran paz. Esto creo que lo vimos, ¿sí? Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Una de las cosas que este gobernador era un político. Recordemos que ya acá ya se mezcló acá, como en todo suele suceder, se mezclaba la religión con la política, y este hombre era político, y este hombre trataba, ¿sí?, de sobornarlo a Pablo, ¿no? Que Pablo le diera una coima para que él lo pudiera dejar en libertad, porque él podía haberlo dejado en libertad, porque no era
Pablo no tendría que haber estado preso y estuvo preso 2 años, ¿sí? Pero sin embargo, porque este hombre quería congraciarse, ¿está bien esa palabra? Sí, con los judíos, ¿sí? Quería quedar bien con los judíos, entonces prefirió dejarlo 2 años en la cárcel. Bien, para adelantar un poquito, en el versículo, sigamos un poquito, ¿sí? Y cuando, versículo 3, versículo 4, pero por no molestarse más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad. Todo esto es lo que le dijeron al gobernador, ¿sí? Lo vimos esto, ¿no? Sí. Ya lo vimos. Bueno, vamos a adelantar entonces. Vayamos al capítulo 25, ¿está bien? ¿Sí? Vayamos ahí desde el versículo, gloria al Señor, 24, 19, ¿está bien? Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Esto es lo que dijo Pablo, ¿sí? O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix oía esta palabra, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impediese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. El verso 24 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Esto es importante, el versículo 24, y ahí vamos. Este matrimonio tenía la oportunidad de su vida, de poder escuchar a un gran predicador, ¿sí? Tener enfrente ahí, ni más ni menos, al gran apóstol Pablo, para que le pudiese predicar acerca del Evangelio, de la salvación. Y fíjense en el verso 24 que dice que este Félix y su mujer, que se llamaba Drusila, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Qué hizo Pablo? Le predicó, le habló acerca del juicio final, le habló acerca de gloria al Señor. Y fíjense, dice el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué le estaba hablando Pablo? Miren las cosas que le estaba diciendo. Le estaba hablando acerca de la justicia, ¿sí? ¿Quién es justo? Dios. Él es justo, ¿sí, hermanos? Gloria al Señor. ¿Qué más le estaba diciendo? Le estaba hablando acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero. Todas estas cosas le estaba hablando al gobernador, ¿sí? Estaba el gobernador y estaba su mujer. Bendito Dios. Y dice, pero al disertar, verso 25, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, que eran las 3 cosas que Pablo estaba hablando, gloria al Señor, Félix, ¿qué hizo el gobernador? Se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué hizo el gobernador? En otro momento te voy a escuchar. Ahora, primero estaba interesado, pero luego dijo, pero ¿saben una cosa? No hubo otro momento. No hubo otra oportunidad. Muchas veces la gente desaprovecha la oportunidad de escuchar el mensaje, pero en algunos casos no hay otra oportunidad. Gloria a Dios, porque ellos se perdieron en ese momento la oportunidad de recibir a Jesús. Y hay contaba un abogado que conocía a un predicador que era joven, y dice que el abogado le dijo al predicador, ¿te acordás cuando, tanto vos, cuando empezaste a predicar, que era joven y yo que era
era abogado de tan joven, y yo te escuchaba predicar, y cuando yo te escuchaba predicar, me conmovía, dice el abogado. Y ahora, al pasar los años, y no podía dormir, dice, pero ahora al pasar los años te escucho predicar y ya no me conmueve más, dice. Y eso que vos ahora predicás mejor, ¿no es cierto? Tenés más palabras, pero... Y medio como que el abogado este se reía, pero lo que no se daba cuenta que era un caos lo que estaba pasando en él. ¿Sí? Porque no se conmovía. Y así suele pasar muchas veces. En mi caso, por ejemplo, me pongo como ejemplo, en mi edad, que que como somos personas mayores, muchas veces somos insensibles a la voz de Dios, al mensaje. Por eso es interesante cuando los jóvenes pueden escuchar la palabra del Señor, ¿sí? Cuando los jóvenes pueden acercarse al Señor. Porque ya nosotros, como ya somos, ¿no es cierto?, ya hemos traspasado, como quien dice, muchas veces somos insensibles, gloria al Señor, a escuchar. Este abogado perdió también la oportunidad de su vida, porque ya, a pesar de que este predicador, amigo de él, que ambos juntos llegaron, él lo escuchó la primera vez y era conmovido y era inquietado por el mensaje, le molestaba, que eso es lo que realmente tiene que producir el mensaje, hermano, tiene que producir eso en la persona, en el individuo, para que la persona tenga remordimiento, gloria a Dios, pueda arrepentirse y recibir a Cristo. Gloria a Dios. El mensaje no cambió, gloria al Señor. El mensaje tiene que ser el mismo. Bueno, en este versículo dice, en el versículo 26, termina el versículo 25 diciendo, y ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Fíjese lo que quería el gobernador, sobornarlo. Quería coima, ¿sí? No era argentino este capaz, ¿no? Gloria al Señor. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Vez tras vez lo hacía venir a Pablo y hablaba con él. Pero lo que él le interesaba era que Pablo le pague algo para que él lo pudiera soltar. Qué bárbaro, ¿no? Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a otro. Este era peor todavía, que se llamaba Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Vieron? Para no quedar mal, para quedar bien con el pueblo, con los judíos, lo dejó preso. En el capítulo 25 dice, llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que se hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero este tal Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Vuelvo a repetir lo que repetimos el otro día. De un lado lo llevaban para otro. ¿Sí? Gloria a Dios, tuvo que estar ahí, ¿no es cierto?, con todos estos personajes. Y dice, verso 7, y cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. A ver si lo podemos buscar. Creo que lo hemos leído muchas veces. Pero vieron cuando el Señor dijo, bienaventurado, cuando por mi causa os persiguen diciendo toda clase de mal contra nosotros. No sé en qué está en el Evangelio. Léelo, Eli, léelo, ¿querés? Jesús dijo eso, bienaventurado cuando... lo va a leer Elías,
los por mi causa os golpean y os persiguen y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así recibieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Qué bárbaro, mintiendo, dijo, ¿sí? Dice, repito el verso 7, cuando este llegó le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones. Gloria al Señor, las cuales no podían probar. Y dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, dice, ni contra el templo, como diciendo, yo en ningún momento hice nada de esto, ni contra César he pecado en nada, decía Pablo. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Este también era un personaje terrible, ¿no? Y Pablo dijo, ante el tribunal de César, estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que esto me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apeló, dice. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Luego el verso 13 dice, pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno de la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. ¿Sí? Así que habiendo venido ellos junto acá sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Bueno, todos, ¿sí? Más o menos todo parecido, ¿no? Era un complot para poder, ¿no es cierto?, difamarlo, para poder matarlo, pero lo cierto era que Dios le había dicho a él que él tenía que llegar a Roma, gloria al Señor, y Dios no le había dicho a Pablo cómo iba a llegar, pero llegó en cadena, él llegó preso, pero llegó, gloria al Señor. En ningún momento el Señor le dijo de qué manera iba a llegar a Roma, pero la cuestión que llegó, hermanos, bendito sea Dios. Gloria de bueno, hermanos, más o menos todo lo que compartimos el martes pasado, ¿sí? Así que está bueno ver, ¿no es cierto?, cómo este hombre intercede ante los principales sacerdotes, los gobernantes, y qué bueno que nosotros también estemos preparados por si en algún momento nos llegara a tocar eso también, ¿no es cierto?, gloria al Señor, tener que hablar a estas personas, ¿no es cierto?, gloria al Señor, que son personas, entre paréntesis, muy cultas, muy preparadas, gloria al Señor, pero que también ellos también necesitan la salvación, necesitan conocer a Jesús. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Por eso qué bueno que nos preparemos, gloria al Señor, en la palabra de Dios nos preparemos, gloria a Dios, para poder defender la causa por la cual nosotros estamos aquí en esta noche, ¿sí?